Ahora le tocará el turno al doctor Jorge Mercó, quien nos va a disertar sobre el rol de la medicina del trabajo en la prevención de los infortunios laborales de los trabajadores de la salud. El doctor Mercó es médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Rioja, magíster en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista vitalicio en Medicina del Trabajo, especialista en Medicina Legal de la Universidad Nacional, es coordinador académico de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Instrumentación Quirúrgica y Radiología de Río Cuarto, y bueno, investigador categoría 2, presidente del Comité de Contralor de la Especialidad Medicina del Trabajo del Consejo de Médicos, director de los cursos de actualización, formación, recertificación del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba. Ha publicado los libros La Recalificación Profesional, Ética Biomédica y Salud en el Trabajo, numerosos trabajos científicos de la especialidad y tiene un nuevo libro recientemente salido, que él mismo podrá decirlo, pero bueno, estamos como con esa sorpresita. Y también es el presidente actual de nuestra asociación que está en curso con su personería jurídica. Adelante, doctor. Bueno, gracias, muchísimas gracias. En realidad la idea, digamos, de constituir esta asociación fue justamente eso, es decir, comenzar a transitar nuevos caminos que estén relacionados, digamos, con una salud integral de los trabajadores, cualquiera sea, digamos, su rama de actividad económica. Y yo tuve, digamos, una mala experiencia al principio de la pandemia, cuando nosotros ofrecimos, digamos, nuestra experiencia, tómenlo así, digamos, con mucha humildad de mi parte, en varios lugares en donde se estaban gestando, digamos, las nuevas autoridades regionales, locales, que estaban relacionadas con las situaciones de control, digamos, de la pandemia. Y bueno, fuimos gentilmente rechazados en varios lugares, por lo cual parecía como que los trabajadores de la salud no tenían nada que ver, ¿no es cierto?, con los médicos del trabajo. Y no solamente los trabajadores de la salud, sino el resto de la población activa laboral, que tuvo una seria problemática en cuanto a los contagios que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, la idea fue, de alguna manera, no sé si ustedes ven ya la pantalla, hacer una pequeña mirada de las condiciones de trabajo en el sector salud. No solamente en esta pandemia, sino en general. Y bueno, en función de eso, ¿no es cierto?, lo que nosotros tratamos es de definir al personal de la salud tal cual lo hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2006, cuando habla de que son aquellas personas que realizan una actividad remunerada, cuyo objetivo directo o indirecto es promover o mejorar la salud de la población. Es decir, en esto evidentemente está incluido todo el personal de salud, no solamente los médicos, sino también enfermeros, parteras, odontólogos, farmacéuticos, camilleros, en fin, todos aquellos que participan de alguna u otra manera en la atención de la salud de la población. Y dentro de esa población, de la población activa, que son los trabajadores de cualquier rama, como dijimos recién, de cualquier rama de actividad económica, y que hoy, ¿no es cierto?, están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. De manera que las características que tiene el trabajo en salud son, primero, que hay una gran concentración de capital, es decir, los dueños de los sanatorios, de las clínicas, ¿no es cierto?, concentran las herramientas de producción, como diríamos nosotros en otra actividad, pero que en realidad son eso, y concentran, ¿no es cierto?, el capital, mientras que
hay una masa poblacional calificada, y algunos altamente calificados, que constituyen, digamos, ese personal de salud. Por otro lado, con respecto a eso, se observan problemas de financiamiento, es decir, el manejo tanto de las obras sociales como de las aseguradoras de riesgo del trabajo, generalmente, ¿no es cierto?, constituyen, dan como resultado, en realidad, una baja calidad en cuanto a los honorarios profesionales. Sumado a eso, las estructuras administrativas resultan obsoletas, hay que llenar una gran cantidad de documentación para ser no profesionales de la salud, sino prestadores, como nos llaman ahora, ¿no es cierto? Ahora somos prestadores y nuestros pacientes han dejado de ser pacientes para ser clientes, para ser damnificados, para ser discapacitados. Por lo tanto, existe en todas estas estructuras una limitada capacidad en cuanto a la gestión administrativa, a la rapidez y a una verdadera distribución de los recursos económicos en donde deben estar incluidos también estos profesionales de la salud, ¿no es cierto? Otra característica muy importante que lo conversaba el otro día con algunos, era justamente de que la gran diferencia que tiene, como ya lo vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, el trabajador de la salud, es que el producto con el cual trabaja es justamente un ser vivo, una persona, y esa persona tiene, ¿no es cierto?, es una persona doliente, una persona que tiene, digamos, sentimientos, tiene dolores, tiene padecimientos, y viene a los profesionales de la salud justamente a tratar de resolver sus problemas. De manera que en el hecho del producto no es el mismo caso, como decíamos, de por un lado obtengo la madera y a través de lo que producen las manos del artesano o de la fábrica voy a tener una silla, voy a tener un sillón. Si yo saco, digamos, productos de metal, metálicos, ¿no es cierto?, el producto final va a ser un silo para una determinada empresa agropecuaria. Pero acá el producto nosotros no lo podemos desvincular del propio trabajador de la salud, ¿no es cierto? Porque lo está realizando él en sí mismo, es decir, el proceso de prestación de servicio, como diría Mary, es el trabajo vivo en acto, es decir, el trabajo se agota en el mismo acto médico de la prestación que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Por supuesto que el producto se va a ver en cuanto a que la persona se encuentre sana, esté en mejores condiciones, permanezca en salud o muera, ¿no es cierto? Pero la característica fundamental que yo quería destacar es que es justamente ese producto no se puede desvincular de trabajador. ¿Por qué? Porque son dos seres vivos, seres humanos, son personas, seres humanos, ¿no es cierto?, unidos en una relación, en un vínculo, ¿no es cierto?, afectivo, en un vínculo operativo, en donde, digamos, uno, digamos, se necesita del otro, uno para solucionar el problema de salud y el otro en la búsqueda de esa solución. Por lo tanto, productores y consumidores, si los hablamos en términos, ¿no es cierto?, laborales, es decir, productores, los médicos, el personal de salud y consumidores, nuestros pacientes, son agentes activos que evidentemente van a desplegar desde lo psicológico las representaciones que tienen, los conocimientos, las expectativas y las necesidades que van a tener en ese proceso de trabajo en salud que, digamos, para entenderlo mejor, sería el acto médico, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese contexto están lo que nosotros llamamos las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Bueno, cualquier aspecto en que se lleva a cabo la actividad laboral, o sea, factores del medio ambiente físico y las circunstancias temporales, o sea, son esos elementos que están alrededor del trabajo. No es el trabajo en sí mismo, no es la toma de la atención, no es operar, ¿no es cierto?, un apéndice, no es operar, digamos, un cerebro, sino cuáles son las circunstancias que se encuentran alrededor. Es decir, el consultorio, las condiciones que tiene de iluminación, de carga térmica,
de cualquier otro elemento, ¿no es cierto?, que constituyen factores que envuelven ese acto médico, ese proceso del trabajo, ¿no es cierto? O sea, que si nosotros lo vemos desde el punto de vista laboral, no forman parte de la base técnica de la producción, o sea, ni tampoco son componentes del proceso de trabajo, sino que son dependientes de ese contexto histórico-social que habíamos hablado, ¿no es cierto?, cuando estudiamos un poco la historia del trabajo, ¿no es cierto?, todo aquello que nos deviene de lo que significa el paso, digamos, de la medicina, de la medicina prehistórica hasta la medicina actual de nuestros tiempos, ¿no? Pero aquí las condiciones de trabajo en el sector salud se distinguen de otros ámbitos laborales, ¿no es cierto? Porque, como yo había dicho hace poquito, hace minutos, el objeto del trabajo es que son personas, son pacientes, son seres humanos que necesitan ayuda. Y en ese contexto se encuentra el deterioro de las condiciones de trabajo. O sea, no siempre nos dan las mejores condiciones de trabajo para llevar a cabo nuestra actividad. Siempre hay una extensión de la jornada, hay algunas cosas que ya Emilia las dijo muy claramente, hay un incremento de la intensidad del trabajo y una desintegración de los equipos de salud, ¿no es cierto? Esto en función de que existe una serie de cambios en los sistemas sanitarios. En esta época, en este posmodernismo que nosotros estamos viviendo en este momento, es evidente que hay una serie de factores que se transforman en agentes de riesgo. Es decir, no es que vayan a producir un daño, sino que nos generan la posibilidad de que exista un daño, tanto en el mismo trabajador de la salud, cuanto en la tercera persona, es decir, en el paciente, o en los elementos que nos brindan las clínicas, los sanatorios o nuestros propios consultorios, ¿no es cierto? En principio, un incremento en la demanda de asistencia médica, una mayor complejidad de las tareas, hay muchísima inestabilidad del empleo, como ustedes saben, y aquí un punto fundamental que es el multiempleo. El multiempleo nos lleva a muchísimas equivocaciones y es la fuente principal de la responsabilidad profesional, o sea, de los juicios de mala praxis. ¿Por qué? Porque el trabajador que tiene varios empleos para poder subsistir deja, ¿no es cierto?, las cosas a medias, deja en manos de terceros, de terceras personas, su producto, es decir, su paciente, para salir corriendo y entrar a otra guardia, entrar a otra cirugía, entrar, digamos, a otra ambulancia, ¿no? Por lo tanto, esto genera, ¿no es cierto?, una prolongación de la jornada laboral. Hay médicos que trabajan hasta 16 horas por día. Y hay deficiencias en la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque las directivas que nos dan son ambiguas. No hay directivas claras, no hay niveles comunicacionales que sean los adecuados. Hay una falta de participación en la toma de decisiones del propio profesional. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el ambiente de trabajo, y esto forma parte de los cambios en los sistemas sanitarios, hay muchas veces tensión en las relaciones interpersonales, generadas por todas estas cuestiones, porque evidentemente esto es un campo de alta complejidad, es decir, no es una cuestión sencilla, ¿no es cierto? Entro a la guardia, salgo de la guardia, cobro mis honorarios y a otra cosa, no. Aquí, ¿no es cierto?, existe esta imbricación entre las condiciones, el medio ambiente de trabajo, ¿no es cierto?, y las demandas de los pacientes, sobre los cuales, ¿no es cierto?, se encuentra inmerso el actual sistema de salud, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que nosotros conocemos como el sistema de la seguridad social, que está dividido en un montón de subsistemas, cada uno de los cuales tiene diversos procedimientos y condiciones a cumplimentar por nosotros, hoy llamados prestadores. Por lo tanto, se generan tensiones en las relaciones interpersonales, el clima organizacional generalmente suele ser poco propicio
hay mucha ausencia de estímulos y de reconocimiento. Hay gente que empieza a trabajar en una ambulancia y su vida empieza y termina en la ambulancia. Y si quiere avanzar y seguir creciendo y seguir avanzando en la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Y se va a tener que ir a otro lado, porque en ese lugar únicamente hay lugar para esa actividad. También el impacto de las medidas de prevención, es decir, a nosotros como profesionales de salud, nadie nos comenta cuáles son los riesgos ocupacionales a los cuales estamos sometidos. Por lo tanto, hay mucha falta de información y sobre todo de formación en medidas preventivas. Y básicamente tampoco se implementan esas medidas preventivas. Con lo cual, ¿no es cierto?, más allá de los conocimientos, digamos, generales que puede tener un profesional de la salud, ¿no es cierto?, es muy probable de que caiga en situaciones de riesgos ocupacionales y verdaderos infortunios laborales. Y como se dice ahí, ¿no es cierto?, los profesionales del sector salud estamos muy expuestos y somos el sector de mayor riesgo ocupacional. Fíjense, algunas estadísticas nos plantean de que tenemos 2 veces más riesgo de contraer hepatitis B y C. La enfermería está en el tercer lugar en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Fíjense, por año, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se producen 200.000 afecciones entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el grupo de enfermería, de los cuales el 42% son lumbalgias de esfuerzo. Esto teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que actualmente las mujeres constituyen casi el 70% de la fuerza laboral en salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay un elemento fundamental que en este momento se está viendo con muchísima intensidad, que es el incremento de la violencia contra el personal de salud. Es decir, violencia de pacientes, de familiares de pacientes, cuando uno tiene que salir a dar malas noticias. Evidentemente, esto está generado por una serie de cuestiones, como ustedes ven ahí, no las vamos a analizar, porque todos conocemos, ¿no es cierto?, este incremento en la violencia contra el personal de salud. ¿Qué afecciones nos relata el personal de salud cuando nosotros hacemos algún breve análisis, ¿no es cierto?, sobre aquellas afecciones que por ahí no tienen, digamos, componentes estructurados como una enfermedad, o sea, con signos y síntomas específicos. Pero bueno, dolores de mano por movimientos repetitivos, de rodilla, de columna vertebral, por los procesos, ¿no es cierto?, relacionados con el esfuerzo, por el acto de camillar, o discopatías, lesiones de la columna vertebral, cefaleas, contracturas musculares, ataques de pánico, depresión, el estrés, ¿no es cierto? El estrés laboral hoy tiene, digamos, una conformación prácticamente, a pesar de que está dentro de las enfermedades no listadas, prácticamente, ¿no es cierto?, forma parte de la convivencia diaria que tiene todo el personal de salud con esta patología. A veces hay parálisis faciales, hipertensión arterial, arritmia, trastornos de la movilidad de los brazos, a veces por caídas, que son los más frecuentes, la posibilidad de tener enfermedades infectocontagiosas y otras cosas como gastritis, neumonía, forunculosis, etc. En los últimos tiempos estamos viendo a profesionales con este tipo de actitudes, con este tipo de actitudes, con este tipo de situaciones, con este tipo de problemas. Y ahí tienen ustedes en el personal de salud, voy a nombrar algunas nomás, lo otro lo dejamos, que son los grupos de afecciones más frecuentes. Los trastornos musculoesqueléticos están en el 80% de las patologías que afectan a el personal de salud. El 60% enfermedades oftalmológicas, 57% trastornos mentales, las enfermedades gastrointestinales 50%, problemas neurológicos 46%, afecciones respiratorias 35%, bueno, y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?,
no he completado el resto de los cuadros, pero fíjense ustedes todas las alteraciones, ¿no es cierto?, que podemos llegar a tener, y todo también está relacionado con el tipo de especialidad con la cual que uno ha elegido y que tiene, digamos, también su impronta, nos deja, la especialidad que elegimos nos deja su impronta en nuestro organismo, ¿no? Fíjense ustedes el intento de ingresar al sistema de riesgo del trabajo. ¿Por qué hay pocas denuncias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales? El 27.2% del personal de salud tuvo enfermedad o algún accidente causado por el trabajo. Pero fíjense, de ese 27,2%, el 59% no hizo denuncia. No hizo ninguna denuncia a la RT a la cual está afiliada su empresa. Y el 33,8% sí la hizo la denuncia. Pero fíjense, de ese 33,8%, solamente un 22,6% fue reconocido por la aseguradora de riesgo del trabajo, mientras que un 54,2% le fue negado, fue rechazada la patología por la RT. Y un 5,8% se encuentra en investigación. Es muy probable que este 5,8% sea rechazado probablemente, o no, ¿no es cierto? Pero eso va a obligar, ¿no es cierto?, al trabajador de la salud a ir a la comisión médica, ¿no es cierto?, a interponer, digamos, una cuestión, ¿no es cierto?, por divergencia, digamos, o por rechazo de la denuncia. Quiere decir entonces que nosotros no estamos informados adecuadamente acerca de los derechos que tenemos en tanto y en cuanto tengamos ART o tengamos una obra social, ¿no es cierto? Con respecto a la organización del trabajo, evidentemente la extensión de la jornada laboral va a depender de la profesión, ¿no es cierto? Se está hablando ya de que las guardias médicas ya no pueden ser más de 24 horas, hay ya guardias médicas de 12 horas que condicen justamente, ¿no es cierto?, con los ciclos circadianos que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, las horas extras hacen un promedio de 37,4 horas semanales, con lo cual volvemos a cambiar salud por trabajo. O sea, trabajo lo justo, pero después hago horas extras, ¿no es cierto?, para poder llegar a fin de mes. Con lo cual, ¿no es cierto?, estoy cambiando, como digo, salud por trabajo. También los trabajos nocturnos, la rotación de turnos, el trabajo de noche, evidentemente trae alteraciones de los ritmos circadianos, como dijimos, disfisiologismo de todo tipo, y los estresores más comunes están acá, las condiciones de trabajo, la organización y la rigidez de la organización en la cual uno está trabajando, la ausencia de ascensos en la carrera profesional, la imagen profesional y la falta de participación que tenemos sobre todo los médicos en la toma de decisiones en relación, digamos, a las cuestiones organizacionales que hacen a la actividad profesional. Bueno, esto lo pasamos. Bueno, los riesgos ocupacionales nosotros siempre los hemos dividido en biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Dentro de los biológicos, el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, que está reconocida como enfermedad profesional para el caso del personal de salud, y el COVID-19 exclusivamente para el personal considerado esencial en esta coyuntura de la pandemia, siempre y cuando se encuentre en relación de dependencia. De manera que si nosotros somos monotributistas o facturamos y contraemos COVID, no vamos a tener de ninguna manera cobertura por parte de ninguna RT. Los riesgos físicos son, entre otros, bueno, el ruido, la iluminación, radiaciones ionizantes, no ionizantes, etc. Los riesgos químicos los conocemos también, desinfectantes, citostáticos, antibióticos, formaldehído, en fin, todos aquellos productos químicos que se utilizan, digamos, sobre todo en la enfermería, en la anestesia y
en las tareas generales del personal de salud. Los riesgos ergonómicos, naturalmente, porque todavía no se han implementado las ayudas mecánicas en gran parte de las instituciones médicas, por lo tanto, la movilización de pacientes se hace a través de la manipulación manual, lo cual nos genera también posturas forzadas, fatiga visual y, como veíamos recién, el resto de los trastornos, digamos, musculoesqueléticos que constituyen el 80% de las patologías más frecuentes de esta persona. Y los riesgos psicosociales que habló, digamos, Emilia hizo un abordaje, el estrés, las agresiones y la violencia, el trabajo por turnos, el mobbing, el burnout, todas cuestiones que no están listadas todavía, pero que de hecho se constituyen en riesgos claramente ocupacionales que se pueden ver en cualquier guardia, en cualquier situación de trabajo del personal de salud. Por lo tanto, el impacto de las condiciones de trabajo que estamos hablando, de las condiciones de la organización del trabajo también, ¿no es cierto?, va a impactar esto en nuestra estructura, tanto psíquica como la estructura somática. Pero como nosotros estamos intentando abordar a la persona como un ser integral, como un ser constituido no solamente de físico y de psíquico, sino también, ¿no es cierto?, de espiritual, social. Ya habíamos dicho que la misma Organización Mundial de la Salud había ido variando el viejo esquema, la vieja definición de salud por otra más nueva, en donde se ven hasta los aspectos espirituales, laborales, familiares, económicos, etc. Por lo tanto, todo eso va a impactar, ¿no es cierto?, hasta incluso en nuestra capacidad de relacionarnos, ¿no es cierto?, entre nosotros. También a eso tenemos que incorporar la categoría de la identidad de género, la violencia contra el personal de salud, la precarización en las relaciones laborales. Este es un tema absolutamente candente, se ha visibilizado justamente por esta pandemia, porque las relaciones laborales distan mucho de ser relaciones formales. Hoy la informalidad en el sector salud es una de las variables más importantes a tener en cuenta cuando uno habla de salud ocupacional, ¿no es cierto? Y la ausencia de inversión en equipos de protección personal, que ahora se ve mucho más, que ahora en esta pandemia también es una cuestión que ya la veníamos advirtiendo, pero hoy ya con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, se visualiza mucho más porque es muy importante el porcentaje de profesionales de la salud que están padeciendo, digamos, el COVID-19. Y básicamente, ¿qué dificultades tenemos nosotros para discutir como trabajadores de la salud? Bueno, en principio porque en general, digamos, las estructuras macro, es decir, la política, el Estado, por decirlo así, las grandes instituciones, no nos consideran como sujetos capaces de transformar la realidad, como cualquier otro trabajador. Todos sabemos que los trabajadores en general transforman la realidad. De hecho, la definición de trabajo era la modificación inteligente de la materia. Y sin embargo, nosotros transformando permanentemente, ¿no es cierto?, la realidad que nos rodea, no nos consideran eso, sino que nos consideran que, bueno, que nuestra propia actividad es justamente, digamos, tratar de que la persona enferma se cure, se sane, o que quede con secuelas o que por lo menos no se muera, ¿no es cierto? De manera que también en esa macroestructura que estamos hablando hay una ausencia de una agenda que esté relacionada con la situación de los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, nadie, digamos, ha generado verdaderas políticas sanitarias en donde estén incluidos, digamos, los profesionales de la salud, en tanto y en cuanto también son trabajadores. Y también el tercer punto, que esto, digamos, un poco
intenta avalar lo que dijimos al principio, de que, digamos, la concepción que se tiene en general, hasta por nuestros propios colegas, es de que en esta pandemia únicamente tienen que actuar los infectólogos y los epidemiólogos, excelentes profesionales, que por supuesto le rendimos también el debido homenaje y la debida consideración, pero hay ausencia de políticas públicas relacionadas con la salud ocupacional de este colectivo laboral. Es decir, no hay políticas sobre prevención, no hay políticas de salud ocupacional sobre el colectivo laboral de profesionales de la salud. Y nosotros, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la medicina del trabajo, tenemos un montón de actividades porque somos una especialidad que, digamos, no solamente ha sido reconocida como especialidad, sino que tiene una metodología propia, ¿no es cierto? Y tenemos programas y capacidad de gestión para realizar programas de salud integral en los profesionales de la salud. Y al punto voy con el Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo, o los equipos CISO, equipos de seguridad y salud ocupacional, que son una herramienta fundamental que deberían tener todos los hospitales públicos y privados y todas las instituciones de salud públicas y privadas tendrían que tener un comité mixto para que desarrollaran acciones de prevención, de promoción y de protección de la salud de los trabajadores. Por otro lado, la resolución 37 del año 2010, que habla de los exámenes en salud, también tendrían que ser realizados a los profesionales de la salud, cuestión que está un poco limitada, digamos, al personal de enfermería, al personal, digamos, que tiene una relación de dependencia más directa, y el personal médico normalmente queda fuera de la realización de estos exámenes en salud, que son sumamente importantes, ¿no es cierto?, para hacer una evaluación del estado integral, digamos, de su salud psicosomática. Los exámenes médicos periódicos son sumamente también importantes porque son exámenes específicos que deben ser realizados en función de los riesgos ocupacionales que uno va detectando durante los programas anuales de trabajo que tendríamos que tener en los hospitales y en las instituciones, ¿no es cierto?, tanto públicas como privadas. También, ¿no es cierto?, la capacitación es un tema sumamente importante, la capacitación, ¿no es cierto?, en temas que estén relacionados, digamos, con la salud ocupacional, naturalmente el apoyo psicológico, incluso como médicos laborales nosotros podemos dar la primera ayuda psicológica que se llama, y después la derivación, si es que hace falta, o actuando en prevención, ¿no es cierto?, el apoyo psicológico mientras los trabajadores siguen realizando sus actividades. Y finalmente, lo que nosotros llamamos hoy el well-being o el wellness ocupacional, que es el bienestar ocupacional que se aplica a todos los trabajadores, a todos los colectivos laborales, ¿no es cierto? Pero bueno, que también se puede aplicar a nuestro colectivo laboral, en tanto y en cuanto significa hacer una evaluación no solamente laboral, sino extralaboral, mediante una serie de programas, una gran cantidad de programas que existen para lograr, digamos, objetivos que estén relacionados con el bienestar general de ese trabajador, del médico, del enfermero, del kinesiólogo, del enfermero laboral, dijimos, de todos aquellos que hacen justamente a nuestra actividad profesional. Aquí tienen ustedes una capacitación en donde se le está dando a un grupo de trabajadores de la salud, ¿no es cierto?, un determinado tema para que tomen los recaudos, ¿no es cierto?, y adquieran mayores conocimientos relacionados con la prevención de enfermedades y básicamente con la promoción de la salud laboral. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra, aquí tenemos otra. Son capacitaciones
Y el mundo de la salud y el mundo del trabajo es como una cinta de Moebius, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión que no termina nunca, es decir, no termina nunca, permanentemente, ¿no es cierto?, estamos lidiando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, tanto preventivo como curativo, es decir, hacemos las dos actividades en una situación vital que comienza cuando nos recibimos de médicos y termina normalmente cuando dejamos esta existencia, ¿no? Y por eso es que queremos nosotros dejar esta última reflexión relacionada con el personal de salud. El personal de salud es un personal especializado en cuidar la salud de los demás, ¿no es cierto? Pero a su vez, de cuidar la salud de los demás, y en esto está integrados los distintos colectivos laborales, ¿no es cierto? Y entre ellos el colectivo laboral de la salud. Y a su vez, mientras nosotros cuidamos la salud del resto de los trabajadores, también estamos exponiendo nuestra salud en esta tarea. Es por eso que yo creo, ¿no es cierto?, pertinente que comencemos esta difusión de que la medicina del trabajo también resulta, y más específicamente la salud ocupacional, porque vamos a necesitar psicólogos como Emilia, ¿no es cierto?, ergónomos, vamos a necesitar sociólogos, vamos a necesitar epidemiólogos, infectólogos, es decir, en un equipo inter y transdisciplinario para cuidar nuestra propia salud, ¿no es cierto?, y no quedar a la deriva como está pasando, digamos, en estos momentos. Bien, esto es un poco lo que yo les quería dejar, ¿no es cierto?, para que de a poquito nos vayamos aproximándonos a este tema que creo que es de suma importancia. Muchas gracias y esperamos las preguntas al finalizar la jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha expuesto los riesgos y la urgente necesidad de prevenirlos en el colectivo de los trabajadores de salud y asimismo la necesidad urgente de trabajar y propiciar en el ejercicio de la especialidad para una práctica integral de la medicina del trabajo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, muy amable.